Bueno, el venir aquí no estaba en el programa, esto ha sido capricho mío, ¿eh? O sea, a mí esta ermita siempre me ha gustado mucho y pasas por la carretera, pero claro, para entrar aquí hay que ir al ayuntamiento, pedir la llave, luego volver y devolverla y es una lata, ¿no? Tiene una cosa muy interesante, la iglesia es también otra iglesia de arcos de diafragma, como la parroquia, ya más tardía, porque esto es 1400 poco, ¿no? Pero pero luego se amplía con la cabecera, con la capilla mayor, que la hace un maestro muy importante que también trabaja en la iglesia parroquial, que es el que hace el campanario y el que hace el coro, que se llama Pedro del Sol. Este Pedro del Sol trabaja también, es el que construye la iglesia de la Jana, una iglesia potente, grande e importante, ¿no? Y trabaja en muchos más sitios. Bueno, pues y hace la ermita de San Vicente, que es muy interesante y está muy bien construida, ¿no? Bueno, pues este maestro paga de su bolsillo la capilla mayor dedicada a Santa Ana porque su mujer se ha curado, que tenía un problema gravísimo de salud. Y seguramente de él también son estos dibujos que hay en el suelo, que están hechos con piedra, que normalmente pasan desapercibidos y no vale la pena. Uno es el pentágono estrellado. El pentágono estrellado es el símbolo de los maestros de obra. O sea, un maestro de obra, o sea, si ves un pentágono estrellado, es que ahí hay un maestro de obras importante, ¿no? No un albañil, sino un maestro de obras. Y luego, para demostrar que es un maestro de obras y que él sabe, ha dibujado aquí el plano de una bóveda de crucería con terceletes. Fijaros que es una bóveda de 5 claves, 1, 2, 3, 4 y 5, con los arcos cruceros y los arcos terceletes que se cruzan. Lo digo porque esto es un plano de arquitectura que él ha utilizado, por ejemplo, en la Jana, ¿no? Lo ha utilizado en la Jana y en muchos más sitios, y que lo pone aquí para que se sepa que esto es un maestro de obras y que no es un albañil ni un señor que hace pavimentos. Fijaros la cerradura, que no sabíamos cómo abrir, y esta en realidad se atranca. Hola, mira. Esto va hasta la otra parte, ¿eh? Esto va hasta la otra parte y ocupa todo el muro de la entrada. Lo digo porque, claro, es una cerradura que ha sido pensada ya cuando se ha construido el edificio, ¿no? Claro. Lo que no tengo muy claro es que cuando una vez atrancada, cómo entraban y cómo salían, o sea, el que estaba aquí dentro. Bueno, la ermita ya veis que es muy sencilla, pero bueno, a veces lo más sencillo también es lo más bonito, ¿no? Es una iglesia de arcos de diafragma, la parroquia sería así, ¿no? Es decir, si quitáramos la bóveda con esgraciados que está allí puesto, pues sería exactamente igual que esta, pero fijaros que aquí, o sea, las dovelas son rectangulares, mientras que allí en la parroquia tenían esa curvatura tan peculiar, que es la que hace que pueda relacionarse con Morella y que permita darle una fecha. Y vamos a acercarnos y vemos la capilla mayor, que es la capilla de Santa Ana, que es la que paga de su bolsillo el maestro Pedro del Sol. Acordaros cuando subáis a la ermita de San Vicente y veréis como las impostas, esos elementos arquitectónicos que hay de donde arranca el arco, son exactamente igual los de la capilla, los de la ermita de San Vicente que los de aquí. Es decir, es la misma persona los que lo está haciendo. Y ahí también con estas bóvedas de crucería y las claves con ese sol también, claro, aquí él ha puesto su nombre, ¿no? Pedro del Sol, ¿no? Es decir, por si quedaba alguna duda de la firma, aquí ha puesto su nombre y en la puerta ha puesto lo que él sabe hacer, que son bóvedas de crucería, y bueno, él parece que vaya con su tarjeta de visita diciendo, bueno, si usted necesita hacer una bóveda de crucería, ya puede encargármela a mí, ¿no? Y que yo sé hacerlas, ¿no? Y ahí está la demostración. Y luego además, fijaros porque están muy bien ejecutadas las impostas estas, que son muy graciosas y que son idénticas a las que está haciendo San Vicente. Su mujer tenía por lo visto un problema incurable gravísimo, le rezan a Santa Ana, se cura y entonces pide autorización al ayuntamiento, y tiene que pagar un impuesto para poder hacer esta capilla. Quiero decir que tampoco, o sea, se sabe, porque como aquí en Catí se sabe lo que ha costado cada piedra, quién la ha hecho y cómo, cosa que no sucede en ningún otro sitio del mundo, pues sabemos, o sea, incluso el impuesto que tiene que pagar el ayuntamiento por hacer esta obra. La capilla solamente, o sea, la ermita es anterior, o sea, estos 4 tramos son muy anteriores.
Y aquí ha debido de haber tradición de culto a Santa Ana desde muy antiguo, ¿no? O sea, por capillas en la arciprestado, lo que sea, luego se hace esta ermita y luego se hace la ermita es del siglo XV, pero lo que es la capilla es ya del siglo XVI. Pues esto se restauró incluso antes de llegar yo a la consellería, que no creo que las pinturas se hayan restaurado nunca, ¿eh? O sea, esto no se ha restaurado nunca. Las pinturas no se saben, tampoco son las pinturas de la Capilla de la Comunión, evidentemente. Pues nada, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias.